Bienvenidos a Resumen de Moody's. Hoy vemos Misión Rescate. Espero que la disfruten. 4 astronautas recolectan muestras de rocas de Marte fuera de su nave. Sus compañeros de dentro les advierten que se avecina una tormenta, mucho peor de lo que habían pensado anteriormente. Se les recomienda entrar. La tripulación debate si deberían intentar esperar a que pase la tormenta o despegar. La mayoría quiere arriesgarse y quedarse, pero la comandante usa su autoridad para resolver el asunto, se irán. Mientras se preparan para despegar, algunos escombros arrojados por la tormenta dañan la nave e intentan repararla. Mientras luchan por resolver el problema y regresar al interior, Mark, uno de los miembros de la tripulación, es golpeado por algunos escombros y sale volando lejos del resto. Los escombros dañan sus sistemas de comunicación y el resto del equipo no puede localizarlo. La tormenta empeora progresivamente y la tripulación que está dentro advierte que la nave no podrá resistir el viento por mucho más tiempo y que es necesario partir pronto. La comandante envía a su tripulación de regreso al interior, pero se queda atrás para intentar buscar a Mark. Ella hace lo mejor que puede, pero se ve obligada a volver adentro si quiere salvar al resto de su equipo. La tripulación lamenta la pérdida de su amigo mientras parten de Marte. El director de la NASA realiza una conferencia de prensa para informar a la nación que su misión a Marte fue un éxito, que el equipo está de regreso a casa, pero lamentablemente uno de los astronautas murió. Mark despierta, todavía en Marte, medio enterrado en la arena, con su traje emitiendo todo tipo de advertencias sobre sus niveles de oxígeno y presión arterial. Se levanta y descubre que ha sido empalado por unos escombros. Corta el exceso pero deja la varilla de metal adentro para poder mantener estable la presión del aire dentro de su traje. Regresa a la base, entra, elimina quirúrgicamente los restos de su abdomen y vuelve a agrapar la herida. Mark enciende un registro de video y cuenta lo que le sucedió para que conste, explicando que los escombros apagaron sus sistemas de comunicaciones, pero también mantuvieron su traje sellado. Deja en claro que no culpa a su tripulación por dejarlo atrás, que tenían todos los motivos para suponer que estaba muerto. Se da cuenta de que pasarán al menos 4 años antes de que la NASA pueda enviar otra misión tripulada a Marte y que se quedará sin alimentos mucho antes de esa fecha. Camina mirando las cosas que dejó su tripulación y guarda algunas de sus pertenencias. Recorre las tiendas de la base y hace un registro detallado de cuánta comida le queda. Se da cuenta de que solo tiene suficiente comida para un año, y que necesitará encontrar una manera de cultivar 3 años más de comida. Afortunadamente, Mark es botánico, toma algunas papas que el equipo había traído para comer en acción de gracias y decide encontrar una manera de plantarlas. Se pone a trabajar limpiando los paneles solares, metiendo mucha suciedad dentro y esparciéndola, e incluso revisa los desechos de las cuadrillas para hacer fertilizante. Labra la tierra del interior y planta las patatas. Se da cuenta de que no tiene suficiente agua para poder regar todos los cultivos tanto como necesita, por lo que se pone a trabajar para encontrar una manera de producir más agua. Monta una máquina que crea agua mediante pequeños incendios químicos y, al cabo de unos días, las paredes interiores del jardín se cubren de condensación y las plantas empiezan a brotar. De vuelta a la Tierra, la NASA organiza un funeral para Mark. Vincent habla con el director sobre regresar a Marte y recoger el equipo que la tripulación de Mark abandonó, pero el director lo rechaza, diciendo que todo lo que hagan tendría que ser televisado y que no quiere que el público vea el cuerpo de Mark, tienen que esperar. Vincent señala que el cuerpo de Mark nunca se descompondrá en Marte y que podrían enmarcar la misión para que pareciera que iban a regresar a Marte para recuperar el cuerpo de Mark para su familia. Mindy, una supervisora de satélites, recibe coordenadas que dirigen su atención a la ubicación de Mark y nota el movimiento en la base. Rápidamente realiza una llamada de emergencia al director para notificarle. Se dan cuenta de que este metraje es una prueba de que Mark todavía está vivo y tratan de averiguar qué le van a decir al público, ya que tienen que publicarlo en un plazo de 24 horas. Les preocupa que la NASA reciba críticas por abandonar a uno de sus astronautas. Deciden celebrar una conferencia de prensa para que el público sepa que harán todo lo que esté a su alcance para traer a Mark de regreso a casa con vida. En Marte, Mark estudia los mapas de la base y descubre dónde debe estar para cumplir con la próxima misión a Marte dentro de 4 años. Está a unos 3.200 kilómetros de distancia y su rover solo recorre 35 kilómetros a la vez. Además, le tomará alrededor de 50 días llegar al destino desde la base.
Se pone a trabajar haciendo ajustes en el rover para que pueda viajar más lejos sin tener que llevarlo de regreso a la base para recargarlo. Ha logrado duplicar la duración de la batería, pero para lograrlo tiene que apagar la calefacción del rover. Debido a que hace tanto frío, no podrá sobrevivir al viaje sin calor, por lo que decide desenterrar un poco de material radiactivo y guardarlo en la parte trasera para mantenerse caliente. La NASA celebra otra conferencia de prensa, informando al público que, al rastrearlo en sus satélites, han descubierto el objetivo de Mark: cumplir con la próxima misión a Marte cuando lleguen allí. Han acelerado el tiempo estimado de finalización a 9 meses en lugar de 4 años, con la esperanza de llegar a Mark antes de que le suceda algo malo. Deciden no decirle a la tripulación de Mark que todavía está vivo porque no quieren distraerlos mientras intentan regresar a casa. Mark cosecha 400 patatas de su jardín, planta las más pequeñas y reserva las más grandes para comerlas más tarde. Es capaz de localizar el Pathfinder, un rover que se perdió en Marte hace varios años, y lo utiliza para comunicarse con la NASA utilizando la réplica que tienen en la Tierra. Lo único que la NASA realmente puede hacer es mover la cámara, pero Mark configura un sistema de comunicación usando hexadecimales para poder hacer más que preguntas de sí o no. La NASA usa el Pathfinder para darle instrucciones a Mark sobre cómo hackear el rover para comunicarse con la NASA a través del Pathfinder. Vincent le cuenta a Mark sobre su plan para rescatarlo y Mark se siente aliviado. Mark quiere saber cómo reaccionó su tripulación cuando descubrieron que todavía estaba vivo, pero Vincent tiene que admitirle que su tripulación aún no lo sabe. Mark está furioso porque la NASA ha mantenido su equipo en la oscuridad y Vincent se da cuenta de que tienen que decírselo a la tripulación. Cuando la tripulación de Mark va a recibir su correo, reciben comunicaciones de la NASA que les dicen que Mark todavía está vivo y que planean intentar salvarlo. Mark hace los cálculos y, con toda la comida que sobra en la base, además de todas las patatas que ha cultivado, tiene suficiente comida para durar hasta que la NASA pueda enviar otra nave a buscarlo, siempre y cuando nada vaya mal. Mientras Mark cuida su jardín, la cámara de entrada explota, hiriéndolo y dejando su casco roto. Rápidamente lo sella con cinta adhesiva para reponer su oxígeno. Regresa a su jardín y descubre que la exposición a la atmósfera de Marte mató a todas sus plantas y destruyó el sistema que había instalado para mantenerlas regadas. Mark le cuenta a la NASA sobre el accidente y se dan cuenta de que si no aceleran el tiempo para llegar a Mark, no tendrá suficiente comida para durar hasta que lleguen allí. La antigua tripulación de Mark recibe permiso de la NASA para contactarlo y se ponen al día, abucheándose unos a otros. Mark limpia el área de la base que había reservado para cultivar sus patatas, quitando toda la lona y la tierra y volviendo a sellar el agujero donde había estado la trampilla. La NASA decide omitir las inspecciones en el barco que planean usar para rescatar a Mark, razonando que probablemente no tiene nada de malo y que la inspección tomaría una cantidad de tiempo innecesaria. En el lanzamiento, el barco explota y todo su arduo trabajo arde en llamas. La División Espacial de China ve el noticiero sobre el lanzamiento fallido de la NASA y ofrece su ayuda. Con la ayuda de Rich, un físico, la NASA puede idear un mejor plan para rescatar a Mark en menos tiempo. El Hermes, la nave en la que se encuentra la tripulación de Mark, regresará a la órbita terrestre el tiempo suficiente para recibir un nuevo suministro de alimentos y luego regresará al espacio para recoger a Mark sin aterrizar. El único problema con el plan es que añadirá 500 días al tiempo de viaje del Hermes. El director de la NASA veta el plan y explica que no quiere arriesgar la vida de todos a bordo del Hermes para salvar a Mark. Otro coordinador de la NASA considera que esto es injusto y envía en secreto los detalles del plan al Hermes. El equipo de Mark discute el plan entre ellos y se da cuenta de que si lo siguen adelante, se amotinarán. Discuten si quieren o no pasar otros 500 días en el espacio lejos de sus familias, pero finalmente deciden que es lo correcto. Se necesita un voto unánime para volver por Mark. Cada uno de los miembros de la tripulación se comunica con sus familias para informarles que estarán fuera más tiempo del que habían planeado originalmente. Se notifica a la NASA que el Hermes se ha desviado de su rumbo trazado y el director regaña al otro coordinador por enviar en secreto los planos a la tripulación. Para que el plan funcione, Mark tiene que descubrir cómo reunir todo el equipo que lo mantiene con vida, las máquinas que le proporcionan calor y oxígeno, y llevarlos al barco a tiempo para encontrarse con el Hermes cuando pasen por Marte.
El Hermes pasa cerca de la Tierra, recoge suministros y utiliza la atracción gravitacional de la atmósfera terrestre como impulso para lanzarlos de regreso a Marte sin utilizar tanto combustible. Después de 7 meses, Mark comienza a prepararse para encontrarse con Hermes. Reúne todos sus suministros y los mete en el vehículo. Se lleva los paneles solares con él para poder recargar el rover ocasionalmente sin tener que regresar a la base. La NASA razona que la nave de Mark tendrá que ir muy rápido para encontrarse con el Hermes, por lo que le indican a Mark que retire todo el equipo que ahora es innecesario. Saca todos los suministros destinados a una tripulación de 6 personas y deja solo lo suficiente para el viaje de una persona. También se le indica que retire el frente y los costados de la nave y los reemplace con una lona para reducir el peso, y que retire todos los paneles de control ya que el Hermes operará su barco de forma remota. Mark deja el rover por última vez y entra a la nave para prepararse. Se afeita la barba que se ha dejado crecer, se pone ropa nueva y un traje espacial y espera instrucciones de su tripulación. Lo tranquilizan y le advierten que podría desmayarse debido a la fuerza de lanzamiento. La nave de Mark despega y las lonas son absorbidas por el espacio casi de inmediato. Mark se desmaya y no puede comunicarse con su tripulación para hacerle saber que está bien. Mark se despierta y su tripulación le informa que no podrán acercarse a su nave lo suficiente. El comandante le indica a uno de los miembros de la tripulación que construya un explosivo y lo coloque en la parte trasera de la nave para reducir la velocidad y tener más posibilidades de alcanzar a Mark. Detonan la bomba y ven la nave de Mark, pero no lo suficientemente cerca como para alcanzarla. La comandante se pone un traje espacial, se ata a una silla en el exterior de la nave, la ata con una cuerda y se dirige hacia Mark. Desafortunadamente, el cable no es lo suficientemente largo, por lo que Mark hace un agujero en su traje y usa la presión del aire para guiarlo hasta el comandante. Ella lo atrapa y regresan al interior para reunirse con el resto de la tripulación. Le avisan a la NASA que tienen a Mark y que están de camino a casa. De regreso a la Tierra, varios años después, Mark está enseñando a los iniciados de la NASA sobre seguridad y preparación en el espacio. Se lanza el Ares 4 y los miembros de la tripulación del Hermes ven el lanzamiento por televisión con sus seres queridos. Gracias por ver, por favor suscríbete, dale like y toca la campanita.